Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Sean todos bienvenidos, amigas, amigos televidentes, a esta nueva entrega de Teledebate. Como siempre, vamos a estar con ustedes, Dios mediante, por la próxima hora, compartiendo temas de interés general y una importante entrevista que presentaremos en el próximo segmento. La reflexión de este día dice así: encuentra tiempo para estar contigo mismo y con tu conciencia. Y los pasos de la historia nos recuerdan que en el año 1681 se produjo el fallecimiento del notable dramaturgo español Pedro Calderón de la Barca, autor de numerosas obras clásicas. En 1844 nació Francisco Gregorio Villini Aristi, periodista, escritor y político, ocupó la presidencia del país. En 1848 el Congreso mexicano ratificó el Tratado de Guadalupe, que puso fin a la guerra con los Estados Unidos, mediante el cual perdió a favor del último 3.100.000 kilómetros de su territorio. En 1898 nació en la ciudad costera de Puerto Plata Gregorio Urbano Gilbert, escritor y revolucionario. Combatió la intervención de las tropas estadounidenses en el país. Condenado a muerte, le fue conmutada la pena por cadena perpetua, siendo liberado en 1922. El exilio lo llevó a Curazao y Cuba hasta su regreso al país en 1927. Un año más tarde se sumó a la guerrilla de Augusto César Sandino en Nicaragua. Autor de varios libros, volvió a combatir la intervención estadounidense durante la Revolución de Abril del 65. Falleció en la capital en 1970 a la edad de 72 años. En 1926 el Congreso Dominicano acordó declarar el último domingo de mayo como Día de las Madres en el país. Bien, esta sociedad nuestra, donde se ha perdido en buena medida la capacidad de asombro ante cualquier acontecimiento, por insólito que parezca, ha reaccionado sin embargo con estremecido horror debido a la extrema crueldad y sadismo con que choferes y comerciantes secuestrados por una banda criminal fueron torturados y asesinados, cubriéndose la cabeza con fundas plásticas y arrojándolos todavía vivos en un pozo abandonado de 50 a 60 pies de profundidad, donde antes de exhalar el suspiro final deben haber padecido una terrible agonía. Asco e indignación provocan los autores de este hecho criminal, donde queda duda su condición humana. Se trata de auténticos psicópatas de imposible asimilación por la sociedad. Queda por entender cómo alguno de ellos, que debía estar en prisión por otro hecho delictivo anteriormente, gozaba de libertad de manera inexplicable. 11 provincias y el Distrito Nacional continúan en alerta, mientras el COE sigue acuartelado, al igual que los demás organismos de prevención y socorro que coordina. Los reportes dan cuenta de crecida en los arroyos, ríos y cañadas, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, principalmente donde se ha perdido la capa vegetal por la deforestación. Desde San José de las Matas se ha reportado la primera víctima y en Santiago la intensidad de los aguaceros inundó los hospitales Cabral Ibáez y Arturo Grullón, así como numerosas vías y sectores. En Gurabo 2 viviendas fueron arrasadas y unas 150 inundadas en Hoyo del Caimito. Pese a todos estos aguaceros, continuará el calor debido a la intensa humedad. En el Hospital de Central Romana se llevó a cabo la jornada médica Mano Amiga, donde un equipo médico encabezado por el cirujano ortopeda estadounidense Michael Murphy, junto a personal de ese centro, llevaron a cabo 47 cirugías correctivas de manos de manera gratuita a favor de personas de bajos recursos. En total, 130 pacientes fueron atendidos y beneficiados. Murphy está considerado el segundo mejor cirujano de los Estados Unidos en esa especialidad y lleva una década prestando estos inestimables servicios humanitarios en el moderno centro hospitalario que sostiene la empresa azucarera. En la jornada médica intervinieron también la jefa de cirugía Isabel León, los médicos Ochi Castillo, Ana Sepúlveda,
Petra Rosó y Pedro Julio Quín. Y bueno, pues el ingeniero chileno Alessandro Toxil, fundador de la empresa de investigación Miraculous, presentó ayer en Santiago de Chile su revolucionario descubrimiento, un dispositivo que permite una detección temprana del cáncer de estómago, lo que permitirá aumentar la tasa de supervivencia en un 90%. El costo del mismo es de apenas $72 y Toxil espera que en el futuro pueda detectar otras enfermedades. Es otro logro científico en la lucha incesante contra ese terrible flagelo que es el cáncer. Y bien, otro que pide revisión, el reclamo de revisión electoral no es exclusivo de aquí. En las debatidas primarias demócratas de Kentucky, ganadas por Hillary Clinton, su tenaz contendor, el senador Bernie Sanders, ha solicitado el recuento de los votos. La pequeña diferencia es que allá se explica porque en una elección donde sufragaron 454.573 electores, de la dama Clinton tuvo la ventaja de apenas 1.924, en vez de más del millón que distanció a Danilo Medina de Luis Abinader. Bien, pues vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos ya vamos a estar recibiendo en Teledebate a nuestra huésped de hoy. Bien, con nosotros hoy en Teledebate y nos complace muchísimo tenerla por acá, porque además es un viejo afecto, es la ingeniera Gloria Ceballos, experimentada directora general de la Oficina Nacional de Meteorología. Yo digo experimentada y resulta que conversando con ella hace un rato uno se da cuenta cómo pasa el tiempo, lleva 11 años en el cargo ya, ¿eh? Así que bienvenida, hacía tiempo que no disfrutamos el placer de tenerla por acá, ¿eh? Así es, don Mario, buenas noches a los televidentes. Y usted sabe que esta es una cita acostumbrada cuando inicia la temporada ciclónica. El año pasado, como tuvimos una temporada ciclónica tan poco activa, no vimos así, no estuvimos tan en contacto con el público, pero ahora la situación es diferente. Bueno, usted es capitana de tormenta, dicen muy bien. Cuando ahí, viene siempre del brazo de vaguadas, huracanes y ciclones, ¿no? Bien. En estos días usted pronosticó que vamos a tener una temporada ciclónica muy activa, donde se van a registrar de 13 a 14 tormentas tropicales, ¿eh? Entonces mucha gente se pregunta, bueno, ¿cómo es posible que ustedes puedan pronosticar ese tipo de situación? ¿Es que disponen de alguna misteriosa bola de cristal que le permita ver el futuro? ¿Cómo ocurre esto, doña Gloria? Fíjese, don Mario, cuando uno habla de que la temporada ciclónica, lo primero es que se dice actualmente que esta temporada ciclónica va a ser más activa de lo normal, porque lo normal es que se formen entre 11 y 12 tormentas nombradas. Ya cuando se habla de 13, pues estamos por encima de lo normal. ¿En qué se basan esos pronósticos, esos modelos que hacen esos pronósticos? En el hecho de que este año se compara con otros años que tienen situaciones análogas a la que está presentando el 2016. En el 2014 y en el 2015, ¿por qué fueron temporadas ciclónicas para la cuenca del Atlántico Norte poco activas? Porque teníamos la presencia del fenómeno El Niño. Y cuando tenemos el fenómeno El Niño, que es el calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial, el Pacífico se activa y se presentan muchos huracanes, ellos le llaman tifón, de aquel lado, del lado de Asia, y el Atlántico se pone menos activo. Por eso fue que en el 2014, 2015, tuvimos pocas tormentas tropicales incidiendo sobre el Caribe. Entonces, el fenómeno este de que tengamos a veces temporadas bajas, por llamarlo de alguna forma, y otras temporadas altas, responde básicamente al niño y la niña. Bueno, incide mucho. Cuando tenemos el fenómeno El Niño, para el Atlántico, las temporadas, hay menos formaciones de ciclones tropicales. Sin embargo, cuando tenemos el fenómeno La Niña, que es lo que se está proyectando, porque tenemos el Niño se ha ido debilitando de manera paulatina, hasta tal punto que ya se habla de un periodo de transición en que no tenemos ni niño ni niña, pero todo indica que ya para mediados del verano, ahora del 2016, vamos a tener el fenómeno La Niña, que es un enfriamiento
de las aguas del Pacífico y eso implica un calentamiento de las aguas del Atlántico. Por lo tanto, vamos a tener el ingrediente más importante, que es la temperatura de las aguas del Atlántico por encima de los 26.5 grados Celsius para que se formen los ciclones tropicales. Entonces, el niño y la niña están contrapuestos, es decir, Sí, son uno opuestos. Ujú. Para nosotros, el Sí. niño provoca sequía y de hecho es lo que se ha presentado. Fíjese que desde el 2014 y 2015 fueron duro. prácticamente de extrema sequía para nosotros. Ahora a principio de año fue que comenzó a llover un poco y paulatinamente hemos ido recuperando los periodos lluviosos, pero es así como se manifiesta para el Caribe cuando tenemos la presencia del niño. Y este niño que se catalogó de un niño fuerte, porque el niño, dependiendo de cuál sea la variación de esas temperaturas del Océano Pacífico, se clasifica en niño débil, niño normal y niño fuerte. Pues este fue un niño fuerte, solamente comparado con el de 97, que también en el 97 aquí hubo una sequía tremenda, más o menos un patrón meteorológico similar al que estuvimos en el 2015, y es por la situación del fenómeno El Niño. Ahora, usted dijo ahora que viene un periodo como de transición, que cuando quiere decir de transición quiere decir va a ir Neutro, ni niño ni niña. y entonces van a desaparecer. No, o sea que como el niño se está debilitando, quiere decir que las aguas del Pacífico están recuperando su temperatura normal. Entonces por eso no hay ni niño ni niña. Ahora, si las aguas se siguen enfriando, que es como se está proyectando, entonces vamos a tener la presencia de la niña. Y de hecho, para nosotros ya los primeros indicios de la niña tienen que ver con estas lluvias que hemos tenido en este mes. Fíjese que el comportamiento de mayo ha sido como los mayos de hace décadas anteriores. Los famosos aguaceros de mayo. En el que ha estado lloviendo prácticamente todos los días. Y es lo que se ha presentado. Sin embargo, el mayo del 2015 y del 2014 no tuvo nada que ver con este mayo de ahora. O sea, esperábamos las lluvias y eran muy pocas las que se presentaban. Ahora, Gloria, ¿y a qué responde haberle puesto el niño y la niña? Eso no es una simple curiosidad. Son fenómenos climáticos globales. O sea, las aguas del Pacífico, o sea, si los vientos alisios no la mueven, ellas, ¿cómo le explico? No, si se quedan solamente superficial, se quedan calientes. Entonces, lo que pasa cuando tenemos el fenómeno El Niño es que los alisios se ponen débiles, los vientos alisios, y las aguas no se mezclan con las más profundas, que son más frías, Correcto. para provocar la estabilidad en cuanto a las temperaturas. Entonces, al tener los vientos alisios débiles, eso no permite que haya ese reciclaje con las aguas de la superficie del Pacífico, sí. Y por eso se quedan calientes y se van calentando más. Y mientras más débiles son los vientos alisios, más calientes se ponen esas aguas del Pacífico. Esa es la situación que ocurre. No, pero me refiero, por simple curiosidad, a haber bautizado esos dos fenómenos con niño y la niña. El nombre, ok. El nombre tiene que ver con que se le puso El Niño, porque los que le pusieron ese nombre fueron unos pescadores peruanos. Ellos estaban pescando en la costa de Perú y se percataron, era para periodo de Navidad, el Día del Niño, se percataron de que esas aguas estaban más cálidas de lo normal y la pesca se le hizo difícil. Claro. Entonces observaron que ese fenómeno se iba presentando con una periodicidad de 3 a 8 años. Y entonces ellos fueron los que le denominaron El Niño, porque se presentaba para el periodo de Navidad, como para el Día del Niño. Y entonces en contraposición buscaron a la niña porque representa lo contrario. Exactamente. De claro. ahí es que viene ese nombre, don Mario. Bueno, qué casualidad, porque generalmente cuando hay descubrimiento de esa naturaleza, bueno, lleva el nombre de científico. Porque los que se percataron de ese calentamiento de esas aguas fueron los pescadores peruanos. Y eso fue lo que dice, pero eso es con motivo del Día del Niño, el Correcto. niño, el niño.
y así se le denomina. Pero en realidad, científicamente, oscilación del sur, la oscilación del sur. Cuando ENSO. entonces las aguas están más cálidas que con los peces, lo que hace es que buscan profundidad. Exactamente, y a ellos se les dificulta la pesca. O sea, a ellos no les conviene. Estás hablando que hay un periodo de 3 a 8 años más o menos, ese es el ciclo. Sí, no es tan exacto, pero en realidad así es como oscila. Entre 3 y 8 años se presenta el fenómeno del niño, porque no necesariamente, como yo le dije, tenemos que tener niño o niña. A veces tenemos periodo neutro, en que las temperaturas están dentro de los rangos normales. Entonces, el periodo neutro tiene un término específico, digamos, No, transición entre el niño y la niña. Que puede durar que entonces, normalmente. por ejemplo, ahora sí. la transición va a ser muy breve. O sea, estamos saliendo del niño desde principio de año y de una vez va a entrar la niña. O sea, que la transición va a ser breve. Ahora solamente meses de mayo y junio. Pero ya a mediados del verano vamos a tener la niña. O sea que no responde en ese sentido a un ciclo específico, sino puede ser variado. Así es. No es regular, sino que tiene alguna periodicidad, pero no regular. Uno entendía, sin embargo, bueno, que la naturaleza respondía generalmente a ciclos muy determinados. ¿Esto ha ocurrido siempre así o se está produciendo como consecuencia de lo que llaman el cambio climático? Ese es otro ingrediente, porque el niño está ahí, se ha venido presentando durante décadas, eso ha estado oscilando así, esa oscilación es parte de la naturaleza. Pero el otro ingrediente es el calentamiento del planeta, como usted bien señala. Lo que se está observando es que el cambio climático va más rápido de lo que se tenía proyectado. O sea, recién ayer se publicó algo a través de la Organización Meteorológica Mundial y señalaban eso, que el calentamiento de la Tierra está ocurriendo más rápido de lo que se tenía proyectado. Se ha confirmado, por ejemplo, que enero del 2016 ha sido el enero más cálido de lo que se tiene registro. Y abril también. Igualmente ocurrió con febrero, con marzo, con abril. Bueno, la diferencia entre los abriles promedio y este abril fue de 1.11 grados Celsius. Y mayo va en la misma situación. O sea, todos los días de mayo se ha tenido diferencia con relación a los mayos anteriores. O sea, el planeta se está calentando. Eso influye para tener, por ejemplo, periodos de sequía más largos, tener eventos extremos, más fuertes. Veranos más fuertes. Sí, ¿no? Exactamente. Y, por ejemplo, los huracanes, tener más huracanes intensos. Antes no era tan frecuente hablar de un huracán categoría 5. Y lo que hemos visto, por ejemplo, en el Pacífico, aquí no nos hemos dado tanta cuenta, pero el año pasado y el antepasado, en el Pacífico ocurrieron unos fenómenos tipo ciclón que la velocidad de los vientos era extrema. Y de hecho, también el año pasado, en la temporada ciclónica 2015, a México lo afectó Patricia, que fue un huracán terrible. O sea, alcanzó tan rápido una velocidad máxima de los vientos que no se esperaba que de una simple tormenta hiciera un cambio tan brusco a un huracán categoría 5. Los tsunamis también tienen que ver con eso, me imagino. Los tsunamis tienen que ver con las fallas sísmicas. Nosotros, por ejemplo, en el tema de las fallas y eso, como Oficina Nacional de Meteorología, nos involucramos con el tema de tsunami para las alertas de tsunami. Correcto. Pero lo que tiene que ver con el tema sismológico, nosotros lo dejamos al Instituto Sismológico. Pero cuando si ocurre un terremoto que sea de una categoría en la escala Saffir, en la escala Richter de 6.5 o más, nosotros tenemos que estar muy atentos porque en el país la Oficina Nacional de Meteorología es el punto focal de alerta de tsunami. O sea que es un asunto que tenemos que estar muy pendientes, aunque no somos el Instituto Sismológico Dominicano. Claro. Pero bueno, y mantenemos una relación de trabajo permanente de intercambio de información. Sí, la coordinación es importante. Claro, muy importante. Sí. Mira, me alegro que hayas hablado del calentamiento global, porque
veo que a pesar de evidencias tan palpables, como es decir, que demuestran que efectivamente está ocurriendo ese fenómeno, sin embargo, de vez en cuando veo opiniones de científicos. Aparecen escépticos. Sí, que dice que no, que Sí, eso es pero un cuento, que no hay nada comprobado en ese sentido. bueno, hay algo comprobado, señor don Mario. El hecho de que la temperatura del planeta esté mucho más cálida Claro. que el promedio que se tenía es para preocuparse, porque lo que hemos escuchado de toda la vida es que esa temperatura de 15 grados Celsius es la ideal para que el ser humano pueda vivir. Y si esa temperatura se sigue elevando, y como de hecho está ocurriendo, porque están ahí los registros, entonces es una realidad. Lo estamos viviendo el futuro. O sea, estamos contactando que el planeta se está calentando. Hace décadas no era tan frecuente tener esos periodos esas temperaturas tan elevadas, esos veranos tan intensos en países. Y de hecho, uno que vive leyendo los cables internacionales se da cuenta, por ejemplo, como en la India, temperaturas superiores a 50 grados centígrados. Y la gente, eso está afectando muchísimo. O sea, que es una realidad. Yo, como meteoróloga, soy de la escuela en que creo firmemente en que hay un cambio climático que tiene que ver con el calentamiento del planeta. Vamos a hacer una pausa con tu permiso y después volvemos a retomar el tema porque es muy importante. Yo creo que en ello va la vida de la gente y la vida del planeta Tierra. Así es. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Bueno, pues seguimos conversando con la ingeniera Gloria Ceballos, que es la directora de la Oficina Nacional de Meteorología, que todo el mundo ya conocía por ONAMET, esas son las siglas. Gloria, quisiera retomar el tema del calentamiento global porque pienso que es de una importancia fundamental. Yo recuerdo cuando me estuve viendo el documental aquel Una verdad incómoda de Al Gore, el vicepresidente de los Estados Unidos, que prácticamente está dedicado de lleno a la situación esta del cambio climático. Él estuvo aquí en el país también, dio una conferencia, yo estuve presente. Pero es decir, me llamó la atención el hecho de que en esa película, que por cierto fue premiada en Hollywood, le dieron un Oscar como documental, se menciona específicamente a la República Dominicana como uno de los puntos vulnerables. Sí, nosotros somos de los países vulnerables, o sea, como isla está el tema de la elevación del nivel del mar por el derretimiento de los glaciares y entonces eso va a provocar que suba el nivel del mar. Nosotros que tenemos muchas áreas de costa, que tenemos áreas que están prácticamente al nivel del mar, es preocupante porque podemos perder costa producto de esa situación. Y de hecho, usted sabe que cuando ocurrió el tsunami en 1946, perdimos una población completa en Matancita por el área de Nagua, porque penetró el mar y cubrió esa área de ahí. O sea que sí, verdaderamente somos de las islas, o sea, las islas son las más vulnerables. Y nosotros estamos dentro de las más vulnerables. Eso le llaman tsunami ahora, antes tenía otro nombre. Maremoto. Maremoto. Sí, lo que pasa es que el nombre de tsunami es de japonés, que quiere decir una gran ola. Entonces, por eso se ha generalizado y como en Japón ocurren con frecuencia, pues Japón es un territorio muy vulnerable también, y Taiwán también está esa zona de ahí. Así es. Yo recuerdo que un maremoto precisamente también hizo desaparecer una población de Cuba completa. Sí. Creo que se llamaba Santa Cruz del Sur o algo así. Ese era el nombre antiguo del tsunami. Por cierto, el último tsunami que ocurrió en el Pacífico fue una cosa... En el 2004, sí. Una cosa fue terrible. De espanto. Más de 275.000 víctimas. Una cosa... Porque abarcó varios países. O sea, la ola fue llegando y a medida que iba pasando, fue provocando las muertes en cada una de en cadena. Exactamente. Fue en cadena. Bueno,
Pues entonces aquí tenemos una comisión precisamente de... El Consejo Nacional de Cambio Cambio Climático, Climático. Esa que dirige Omar Ramírez. el presidente es el presidente de la República. Exacto. Pero bueno, el que lleva, digamos, el trabajo de campo le corresponde Como vicepresidente. a Omar Ramírez, que trabajó también, estuvo en medio ambiente. Ah, sí, fue ministro de Medio O Ambiente. sea, es una persona que tiene experiencia en ese sentido. Tengo entendido que están haciendo un trabajo muy intenso en ese aspecto, pero yo creo que hay que concienciar más a la gente en ese sentido, que la gente cobre más sentido real de los efectos que eso puede traer. Y de hecho ellos lo están haciendo. Ellos tienen unos acuerdos con las universidades, con las escuelas, porque lo básico ahora es la educación. Correcto. Capacitar a la población y sobre todo a los estudiantes, familiarizarlo con el tema del cambio climático. Eso se está llevando a cabo. Hay acuerdo con el Ministerio de Educación y es muy importante que se retome este tema, porque debe ser bien digerido por la población. Correcto. Pero fíjate, aparte del riesgo desde el punto de vista de la supervivencia humana, hay una situación desde el punto de vista económico y social también, porque nosotros estamos dependiendo mucho ya del turismo. Y gran parte de la industria turística, yo decía que el grueso de la industria turística precisamente pertenece al área de playa. Entonces hay una realidad, si el nivel del mar sube demasiado, se pierden áreas de costas. Va a invadir toda la parte de arena, etcétera. Quizás hasta de parte de los hoteles. No sé cómo piensan manejar esa situación. Eso, bueno, como le digo, el Consejo Nacional de Cambio Climático, encabezado por Omar Ramírez, todo ese tipo de proyecciones se han hecho. Los modelos que tienen que ver qué puede ocurrir al 2050, qué puede ocurrir al 2060, al 2075, todos esos escenarios de cambio climático y cómo se reflejarían en el territorio nacional está modelado. O sea, hay ya modelización de esas situaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que si ya uno tiene la herramienta, sabe lo que puede ocurrir, pues se pueden tomar medidas preventivas. Y bueno, de hecho se están haciendo. Ojalá en ese sentido, pues que no nos ocurra como en tantas otras ocasiones, de eso de que ponemos el candado después que nos roban. A mí me consta, don Mario, que se está trabajando en eso, porque nosotros, como Oficina Nacional de Meteorología, que somos los que tenemos la serie de datos relativos a las temperaturas, a las precipitaciones, tenemos que ofrecer esas informaciones al Consejo Nacional de Cambio Climático para lo que tiene que ver con la modelización de los escenarios de cambio climático. O sea, que ustedes están trabajando estrechamente en ese sentido. Así es. Eso me tranquiliza. Y las universidades también están muy involucradas. Bueno, volviendo a la próxima temporada ciclónica, ya nos han dicho que va a haber 13 o 14, pero podemos saber de antemano si alguno de esos huracanes representa una amenaza para el país o tenemos que esperar que se formen. Déjeme decirle, don Mario, la proyección de que se pueden formar entre 13 y 14 tormentas nombradas para la cuenca del Atlántico, que comprende, del Atlántico Norte, claro, que comprende el Golfo de México, el Caribe y el Atlántico Norte, uno siempre, nosotros como meteorólogos, lo que pensamos es que en cada temporada ciclónica uno de estos fenómenos puede afectar el territorio nacional. No es crear confianza en la población, claro, de que no nos va a afectar. O sea, nosotros estamos en la ruta de los huracanes. Y si uno ve imágenes de trayectoria de huracanes, de 100 años de ciclonología, se da cuenta que nosotros ni nos vemos porque todos, la trayectoria que siguen, nosotros estamos dentro de esa trayectoria. Entonces, los pronósticos son de que de esos 13 o 14 tormentas nombradas, 6 podrían alcanzar la categoría de huracán y de esos 2 podrían ser huracanes intensos. Entonces, siempre el área del Caribe está en los pronósticos de que puede ser afectada en una temporada ciclónica por uno de estos fenómenos atmosféricos. Ya todavía no estamos en 1 de junio y ya hay una perturbación atmosférica al norte de nosotros y al noreste de las Bahamas
que ya el Centro Nacional de Huracanes la está monitoreando, porque tiene características de que puede convertirse en la primera depresión tropical de esta temporada. Me refiero ahora, ya comenzando la temporada ciclónica, porque ya de hecho se formó un huracán en esta temporada, don Mario. En enero se formó el huracán Alex, que fue el 13 de enero y afectó las Azores. Correcto. O sea que el que se forme ahora sería el segundo, aunque ya, o sea, todavía no entramos totalmente de lleno en la temporada ciclónica. Bueno, me alegro que hayas tratado el tema. Yo te iba a preguntar eso porque normalmente se dice, bueno, la temporada ciclónica empieza el 1 de junio y termina el 30 de noviembre. Pero realmente se han producido fenómenos de esta naturaleza fuera de esa época. Ese es el promedio, o sea, Sí. en promedio la mayoría se forman entre el 1 de junio y el 30 de noviembre. ¿Por qué? Porque en ese periodo es que se dan las condiciones óptimas para que estos fenómenos de núcleo cálido se generen, porque es cuando estamos en pleno verano, o sea, es cuando están las temperaturas más cálidas. Entonces, por eso, pero no necesariamente quiere decir que no se puedan formar en otro mes. Y de hecho, hemos tenido en diciembre y ahora en este 2016 ya tuvimos uno en enero. Correcto. O sea que no son términos fatales. Exacto. Bien, vamos a hacer entonces una pausa un momentico, Gloria, y después volvemos para hablar un poquito entonces ya de ONAMED. Bien, ya estamos en los minutos finales de esta interesante conversación con la ingeniera Gloria Ceballos, directora general de ONAMED, de la Oficina Nacional de Meteorología. Gloria, ya hemos hablado, bueno, de los pronósticos, ha hecho una serie de explicaciones muy interesantes, muy educativas. Por ejemplo, la cosa del niño y la niña, porque mucha gente dice, bueno, ¿y qué es eso del niño y la niña? Sí. Ya sabemos entonces a qué responden. ¿Qué tipo de fenómenos, con qué frecuencia aproximada se pueden producir, qué efectos traen. Y además, inclusive porque le pusieron nombre al niño y la niña, porque mucha gente dice, bueno, ¿y eso por qué? ¿De dónde es eso del niño? Sí. Bueno, vamos a ir ahora a la ONAMED. La impresión mía es que el país ha avanzado mucho en ese sentido, en el trabajo que realiza la Oficina Nacional de Meteorología. O sea, yo entiendo que tenemos un organismo, el colegio que tú diriges, es muy eficiente, es muy calificado, tiene unos pronósticos muy confiables. Y yo me pregunto, bueno, ¿cómo se ha producido ese cambio? Porque años atrás era casi sacar el dedo a ver dónde soplaba el viento. Don Mario, se ha hecho un trabajo sistemático. O sea, nosotros teníamos detectado cuáles eran las debilidades, como una especie de análisis FODA, debilidades y fortalezas. Y entonces, desde hace varios años, se ha estado trabajando con esas debilidades. Teníamos debilidades con el personal técnico, con la apariencia que presentaban, con las herramientas que se usaban, y paulatinamente todo eso se ha ido corrigiendo, don Mario. Yo le puedo decir que yo estoy orgullosa del personal técnico que tengo en meteorología. Ese personal está continuamente capacitándose. Usted sabe que los servicios meteorológicos trabajan como una comunidad, o sea, se ayudan unos a otros, y los vecinos más. Por ejemplo, en el caso nuestro, es muy frecuente que los meteorólogos nuestros vayan al Centro Nacional de Huracanes a capacitarse. O sea, cada año 2 técnicos nuestros deben ir al Centro de Huracanes a tener práctica, a trabajar allá, y luego regresan ya con toda esa fortaleza. Y el manejo de los modelos de predicción, también hay mucho empeño en que el personal técnico nuestro esté preparado para manejarlo. Mire, yo, una regla que he puesto en práctica, usted sabe que antes venían y capacitaban al personal o le ofrecían algo a uno. Mire, este paquete o este modelo, o no, ahora tienen que involucrar al personal nuestro. Le vamos a donar esto, por ejemplo, o algo así. No, ahora
cómo se ensambla eso, cómo se pone en funcionamiento, y entonces el personal nuestro se capacita. Y eso ha sido sumamente importante, que las herramientas no sea otro que la utilice y te la traiga y te la presente, sino que te enseñe a usarla. Y nosotros hemos sido muy cuidadosos en eso y ha dado excelentes resultados. Y pues así tienen ustedes el dominio de la situación. Así y el es. conocimiento pleno. Claro. Entonces hay un proceso de continua actualización en ese sentido. Sí, y de capacitación, también en lo que se refiere a la red meteorológica. ¿Cuántos técnicos tienen ustedes ahora mismo, más o menos? Fíjese, hay una clasificación. Por ejemplo, los meteorólogos que son profesionales de la meteorología, que son graduados de universidad, esos son alrededor de 12. Pero eso solamente, esos son el personal más importante en el sentido de que todos esos pronósticos que salen, es ese personal profesional que puede hacerlo. Después hay un personal auxiliar, que son los ayudantes de pronosticadores, que tienen un nivel más bajo en lo que se refiere a la profesionalidad, que eso trabajan, ahí tenemos alrededor de 80. Y después hay otros que son los básicos, los técnicos básicos, ahí tenemos alrededor de 120. O sea que en total, nosotros tenemos más de 200 técnicos meteorológicos, desde el nivel básico hasta el nivel ya de meteorólogo profesional. Y el equipamiento, Gloria, tienen, disponen ahora mismo de equipos modernos. Las herramientas, sí, don Mario. Sí. Fíjese que ahora hay mucho acceso a la modernidad, o sea, uno tiene mucho acceso a la tecnología y lo que hay que tener, por ejemplo, computadoras con mucha capacidad, tener la forma de esos modelos, poder uno tener acceso a ellos, los modelos que corren los centros mundiales, por ejemplo, el Centro Europeo, la NOAA. Entonces, uno tiene acceso a esos modelos y eso le ayuda en el trabajo que tiene que hacer el profesional de la meteorología. Y el apoyo que ha estado dando el gobierno a meteorología en ese sentido es satisfactorio. Así es. Fíjese que meteorología es una dependencia del Estado completamente. O sea, todo el personal técnico nuestro y todo el dinero de los gastos administrativos salen del presupuesto nacional, es el gobierno, porque es una institución pública. Ahora, nosotros también recibimos ayuda de la Organización Meteorológica Mundial, no en dinero, sino en el apoyo para la capacitación, en el apoyo para uso de tecnología. O sea, todo eso, la Organización Meteorológica Mundial trata de que todos los servicios meteorológicos del mundo, valga la redundancia, estén en capacidad de dar respuesta a sus respectivos países. ¿Por qué? Porque el objetivo es salvar vidas cuando viene un fenómeno meteorológico extremo. Entonces, mientras mejor capacitado está el local, o sea, el servicio meteorológico local, más efectivo es para que la población esté orientada. Hola, muchísimas gracias. Realmente he disfrutado mucho esta conversación contigo, no solo por el placer de tu compañía, sino porque he aprendido muchísimo y tengo la completa seguridad que también los amigos televidentes. Y yo complacida también, don Mario, de tener esta conversación con usted, porque uno siempre lo que quiere es educar a la población con relación a estos términos técnicos que a veces no son del dominio así pleno de la población, y uno quiere que lleguen en un lenguaje llano. Así mismo es. Muchísimas gracias, Gloria. Hacemos una pausa y regresamos con el tiro rápido hoy. Tiro rápido de Mario Rivadulla. Partidos opositores que se negaron a unir fuerzas para enfrentar juntos la prueba de las urnas y ahora en cambio se suman a remolque del principal para objetar sus resultados, negándose obstinadamente a buscar la causa de su derrota en sus propios errores, han querido encontrar un chivo expiatorio fuera de sus fronteras en la Junta Central Electoral. A la Junta se le atribuyen no solo los percances ocurridos en el conteo de los sufragios, sino la totalidad de las ocurrencias y vicios que tradicionalmente han tenido lugar en nuestros tormentosos procesos electorales,
ninguno de los cuales prácticamente ha transcurrido sin las consabidas denuncias de fraude alegadas por los perdedores, que han provocado traumáticas situaciones postelectorales de intensidad variada. Recordemos que su referente más dramático fue el sangriento y nunca despejado episodio del Granadazo en la sede que ocupaba la Junta de entonces y que dejó un saldo de varios muertos. A la Junta Central Electoral le quieren cargar males que son propios de nuestro viciado sistema y cuya responsabilidad recae sobre la propia clase política de la que forma parte esa misma oposición que se queja de haber sido víctima de los mismos. Se olvida que fue la propia Junta la que envió a la Cámara Legislativa hace tiempo un bien elaborado proyecto de código electoral que repuso olvidado en alguna gaveta congresual, al igual que los tan traídos, llevados, manoseados y empolvados de ley de partidos. Venta de votos las ha habido siempre, lamentablemente, pero los responsables son los propios partidos, gobierno y oposición, sin que el hecho de que el primero disponga de mayores recursos para hacerlo en mayor cuantía, libera al segundo de complicidad en esa práctica. Anomalías en el conteo, en algunas mesas electorales, tampoco es atribuible a la Junta. Para evitarlo precisamente es que los partidos políticos deben disponer de un equipo bien entrenado de delegados en cada una de ellas que estén al tanto de que los votos de sus representados no sean escamoteados. El atribuido carácter político de la Junta es consecuencia del método establecido para escogerla, que no es de ahora, sino de siempre. Recordemos que bajo el gobierno de Hipólito, el PRD dominaba casi la totalidad del Senado. La de José Tomás Pérez era entonces la voz solitaria del PLD en ese cuerpo. Se nombró una junta electoral de 7 miembros. Su composición era tan desigual que tanto el Partido Reformista Social Cristiano como el PLD amenazaron con desconocerla. Para solucionar la crisis, se acordó darle un miembro a cada uno de ellos, extendiendo entonces el total de magistrados a 9. Fue una negociación totalmente política. Lo cierto es que el resultado de las elecciones no guardaba sorpresas. Era tan anticipado como el pronóstico del tiempo. Las encuestas de calificadas agencias apuntaban de manera coincidente en esa dirección. Ante esa realidad, el PRM, en vez de utilizar los días finales de campaña en tratar de convencer, sobre todo a los abstencionistas, que fueran a votar por el cambio, dedicaron gran parte de sus energías a montar una guerra contra la Junta. No fue esta la que votó, fueron los electores. Distinto e inteligente fue el proceder de David Collado, que focalizó su atención en el intenso trabajo de campo que le llevó a ganar la alcaldía del distrito por un margen abrumador. Insistimos en que la oposición tiene que someterse a un proceso exhaustivo de autocrítica. El PRM, con un potencial de liderazgo y crecimiento que apunta con grandes posibilidades a la contienda del 2020, sí deja de dar palos de ciego, tanto como los partidos emergentes que no disponen de suficiente arraigo electoral para, olvidando la aprobada máxima de que la unión hace la fuerza, seguir insistiendo en marchar solos y dispersos a riesgos de quedar en ridículo. Eso, en vez de seguir buscando chivos expiatorios que solo se encuentran y hallarán dentro de sus propias fronteras. Mañana, por ser fiesta de Corpus Christi, pues no tendremos nosotros transmisión, es decir, vamos a ver si repetimos el programa de hoy, que me parece muy interesante, muy educativo, muy orientador, sobre todo en estos momentos y ahora cuando estamos a las puertas de la temporada ciclónica. Así que volveremos entonces el próximo viernes, ¿no? Para todos los amigos televidentes, pues como siempre, nuestros mejores deseos, mayores bendiciones, que tengan pues una feliz cristiana festividad del Corpus Christi y recuerden no moverse de frente a sus televisores para que puedan seguir disfrutando de la programación de este canal, comenzando por Contacto, que por ahí viene ya de camino.